Buenas tardes. Bueno, lo primero quería agradecer la oportunidad a Intel que está organizando este evento. Por cierto, magnífico, y ya me estaban contando los datos de la participación toda esta semana. Me parece increíble. Y bueno, agradecer en primer lugar la invitación a formar parte de este evento y dar a conocer un poco lo que es FiWare. En la ponencia de hoy, mañana, por cierto, participamos en una mesa redonda donde hablaré más en concreto de cómo se está aplicando FiWare en el contexto de las ciudades inteligentes. Hoy vamos a hablar, o voy a, en mi intervención, comentar un poco lo que estamos haciendo en conexión con FiWare en blockchain y cómo estamos introduciendo la tecnología dentro del ecosistema que alrededor de FiWare, ahora hablaré un poquito en qué consiste esto de FiWare, y cuál es la experiencia que está suponiendo esa introducción. Y bueno, espero que hayan algunas ideas que resulten interesantes, que la podéis extrapolar a otros ecosistemas que se puedan estar generando alrededor de otras plataformas, o bueno, si incluso veis con ello interesante pues explorar la oportunidad de trabajar con esta tecnología FiWare en combinación con blockchain, pues que tengamos oportunidad de hablar, comentar en los pasillos y examinar esas posibles oportunidades de colaboración. Bueno, como comentaba, tengo que empezar un poquito hablando de FiWare, que FiWare no es blockchain. Yo no voy a hablar hoy de criptomonedas y este tipo de cosas, sino cómo podemos aplicar blockchain en ciertos aspectos que tienen que ver con la digitalización de procesos y donde yo voy a necesitar utilizar plataformas como FiWare, ¿no? FiWare, en primer lugar, que es una iniciativa open source, en primer lugar es tecnología. Es lo que en primer lugar me ofrece. Tecnología para crear soluciones smart, lo que en inglés se denominan smart solutions o soluciones inteligentes en diversos sectores. Para ciudades inteligentes, para explotaciones agrícolas inteligentes, fabricación, las factorías del futuro inteligentes, smart ports, smart energy, todos estos conceptos. Tecnología open source, por cierto, libre de regalías, que se centra en el paradigma de construcción de gemelos digitales. ¿Cuántos que hay aquí han oído hablar de este concepto de gemelo digital, digital twin? Porque es una de estas iniciativas o conceptos que están pegando más fuerte. Pues bueno, todo el mundo en este sector de crear soluciones inteligentes habla de esto de los gemelos digitales, pero ¿qué estándares existen? No existen estándares y ese es el sitio donde está incidiendo FiWare. Crear estándares de la mano de seguir una aproximación basada en código abierto. FiWare es una iniciativa open source y nosotros queremos fundamentalmente en la creación de estándares de facto sobre la base de construir software de código abierto que democratice las oportunidades, que esto de desarrollar soluciones inteligentes no sea algo solo en manos de empresas e integradores grandes, sino también pequeñas empresas y emprendedores, y acabar haciéndolo fácil. Nosotros siempre decimos en FiWare que nosotros vamos de hacer las cosas, de make it happen, y de hacerlo fácil, ¿vale? Pero la tecnología no lo es todo. Y esto lo que llevan más tiempo en el tema del open source bien lo saben. Tú puedes crear un proyecto open source, eso no es garantía de éxito. Tan importante como la tecnología es que haya un ecosistema detrás. Porque eso es lo que permite a una organización, cuando adopta una tecnología, tener la confianza de que esa inversión que está realizando en adoptar esa tecnología, en emplearla, realmente queda protegida. Y bueno, en ese sentido, pues tengo la satisfacción, el orgullo de comentar que el ecosistema que hay alrededor de FiWare es un ecosistema que ha ido creciendo
bastante a lo largo de los últimos años y está acelerando en su crecimiento cada vez más, y hay muchísimas compañías, grandes y pequeñas, que están desarrollando soluciones para procesos inteligentes basados en esta tecnología. Y ya digo, empresas pequeñas y empresas grandes. Recientemente se integró como miembro platino de la Fundación FireWare Amazon Web Services, porque toda su estrategia de ciudades inteligentes, por ejemplo, se basa en FireWare. Pero de la misma manera hay empresas muy pequeñas que están desarrollando soluciones basadas en FireWare con éxito en las ciudades de sus propias regiones y local. Ecosistema, segundo elemento. Tercer aspecto, comunidad. Muchas de esas empresas que han empezado a hacer negocio, a crear soluciones alrededor de la tecnología, pues han dado un paso más y han entrado dentro de lo que es la comunidad, que es lo que, de alguna manera, la Fundación FireWare articula, una fundación sin ánimo de lucro, que es donde yo ejerzo este papel de Chief Technology Officer, y que esa comunidad lo que están constantes colaborando, tratando de buscar oportunidades de partnerships en la creación de negocios, en la creación y desarrollo de los mercados, en definitiva, en ese cuidarse unos a otros y buscar que el mercado crezca, que es importante. Si crecemos como mercado, pues tendremos cada uno oportunidad de capturar parte del beneficio asociado a él. Y la Fundación no es otra cosa más que una entidad sin ánimo de lucro soportando a esta comunidad y al desarrollo de este ecosistema, haciendo actividades como no solo proteger la marca, sino un montón de difusión y, por ejemplo, que yo esté aquí pues dando esta charla. Un poco entender qué significa construir un sistema FireWare para que así luego podáis entender cómo integramos blockchain. Como decía, FireWare se basa en el paradigma de gemelo digital. Y básicamente nosotros lo que hacemos es servir de base para la creación de soluciones inteligentes. ¿Cómo? Dando soporte a la creación de un gemelo digital de ese mundo que tú estás tratando de representar, automatizar o dentro del mismo mejorar cierto proceso. Y esto supone capturar información de muy diversas fuentes, típicamente sensores, pero no solo sensores, sistemas de información, los propios usuarios finales, capturar toda esa información para crear un gemelo digital formado por entidades digitales con sus atributos que representan en todo momento el estado, y el sistema, y FireWare proporciona los estándares para esto, lo que hace es ir manteniendo esa foto, esa estampa digital de lo que está ocurriendo en el mundo continuamente viva y actualizándose, y sobre ella facilitar, gracias a APIs estándares y modelos de datos estándares, como comentaba antes, la clave en FireWare es la estandarización, permitía el desarrollo de procesamiento basado en técnicas de Big Data, técnicas de inteligencia artificial, etcétera, para extraer conocimiento, extraer esos insights que permitan dar soporte a la toma de decisiones inteligentes y también, pues, incluir también aplicaciones que automaticen ciertos procesos. Con esto mejorar, pues, el funcionamiento, la vida diaria de ciudadanos, por ejemplo, en una ciudad inteligente, pero también empresas en las ciudades inteligentes o todo lo que significa automatizar los procesos. Una factoría, en una explotación agrícola, en una compañía energética, etcétera, etcétera. Y bueno, y este esquema de información basada en gemelos digitales se aplica en distintos niveles a la hora de construir soluciones muy concretas de nicho que resuelven un problema muy concreto. Imaginemos la gestión de la calidad del aire en una ciudad, esa es una solución muy concreta, o la gestión de riegos de campo en una determinada granja, de riegos de tomate, por ejemplo, es una solución verdadera. El segundo nivel de integración es emplear ese concepto de gemelo digital para integrar la información de todos los sistemas dentro de una determinada organización.
Esta es, por ejemplo, la base de cómo se construyen las ciudades inteligentes basadas en Fireware, y que es integrar y crear una foto digital, ese gemelo digital, integrando la información de todos los verticales, Smart Parking, Smart Quality Monitoring, Smart Mobility, gestión de residuos, etcétera, integrar todos esos verticales para crear una foto holística de lo que está ocurriendo en la ciudad y sobre esa desarrollar esos cuadros de mandos, esa inteligencia, ese análisis Big Data, cruzando todos los datos de todos los sistemas para mejorar los procesos de gobierno de la ciudad. Y por último, incluso intercambiar información entre organizaciones, porque la base de lo que compartan e intercambien puede estar también modelado en esa fórmula de gemelo digital. Y bueno, y este es un concepto bien sencillo que creo que mucha gente entiende y que tiene que ver con, yo creo, represento en base a entidades mi mundo real, entidades que están caracterizadas por atributos que toman valores a lo largo del tiempo. Algunos atributos son muy dinámicos, algunos atributos están ligados a sensores, pero otros no, a sistemas de información, y otros atributos son más estáticos, y mantengo, como digo, ese modelo digital y la vida del mismo. Y lo que ha venido a traer Fireware es la estandarización de cómo accedo a esa información, cómo acceden a esa información las aplicaciones y cuáles son los modelos de datos que se están adoptando para que cuando yo tenga una solución y desarrolle para una ciudad, me sirva para replicarla en todas las ciudades sin coste significativo. Y este es un concepto que funciona para ciudades. Ahí los digital twin, los gemelos digitales, pues estamos hablando de los autobuses, de los ciudadanos, de lo que es una calle. Y ahí estamos hablando de atributos, pues si estoy hablando del autobús, la velocidad que está teniendo en tiempo cuasi real, los pasajeros que hay en cada momento embarcados en ese autobús, y otros atributos a lo mejor más estáticos como son el license plate o ciertas características del vehículo, ¿vale? Y esto en realidad es un modelo y un concepto cross-sectorial, porque cuando hablamos de agricultura estaremos hablando de otras entidades, naturalmente, cuando estamos hablando de factorías, de otros tipos de entidades, de los ROFOS, de los sistemas que están gestionando el warehouse, etcétera, energía, etcétera. Lo importante en todos estos conceptos es que yo he estandarizado con Fireware la manera en la que accedo a esa información de las entidades que modelan o que configuran ese modelo digital, ese gemelo digital. Y bueno, Fireware ha creado un estándar, un API estándar, que, fijaros, cualquier desarrollador web con conocimientos básicos de desarrollo web es capaz de hacer sistemas basados en Fireware en un solo día. Esto es la experiencia que nosotros tenemos. Y bueno, eso hace que la barrera de entrada sea muy baja, ¿vale? Es un API sencillo de utilizar, como os decía, un desarrollador web cualquiera es capaz de desarrollar sus primeras aplicaciones un día, pero al mismo tiempo muy potente, capaz de comprender aspectos como poder realizar filtros geolocalizados. Yo puedo coger y decir, dame la velocidad de todos los autobuses que hay en este área. O puedo suscribirme para recibir notificaciones cada vez que pase algo. Mándame una notificación si cualquier autobús que está en este área, su velocidad supera los 40 kilómetros por hora. Y el sistema recibe las aplicaciones. Entonces, con estos conceptos, lo que llamamos nosotros Simple Yet Powerful, pues estamos dando la base para crear las soluciones de gestión de ciudades inteligentes y otros dominios. Ahora, ¿cómo esto encaja con blockchain? Que sería un poco ya dando a entender lo que es Fireware, lo que tiene sentido o integra en esta sesión. Bueno, pues en muchos de esos sistemas de gestión smart, de gestión inteligente, me va a interesar soportar una serie de funcionalidades. Yo no quiero usar blockchain por usarlo. O sea, muchas veces
nos obsesionamos con la tecnología y es como que está de moda blockchain, hay que hacerlo todo con blockchain. No, nosotros creemos en usar blockchain para algo. ¿Para qué algo? Para que esos procesos que yo estoy automatizando con una arquitectura basada en gemelo digital, yo pueda incorporar nuevas funciones. Funciones como la transparencia, el garantizar que determinados logs que yo genere en mi sistema los pueda registrar en ese blockchain y me pueda aprovechar del hecho de que no van a poder ser manipulados y sobre esa base, por ejemplo, no solo dar transparencia, sino, por ejemplo, poder contemplar la certificación de procesos. Pensad en y esto es un caso real, por ejemplo, de bienestar animal. Nosotros tenemos un proyecto denominado Cattle Chain que consiste en tratar de conseguir este objetivo, y es que cuando una bandeja de carne llegue a tu mercado y tú la compres en el supermercado, me pueda venir con una etiqueta con la que yo con mi aplicación como consumidor pueda conectarme y aprovechándome en el blockchain poder tener el certificado de que ese animal que yo me dispongo a comer ha sido un animal que ha vivido una vida digna, que ha recorrido no sé cuántos kilómetros a diario, que ha sido alimentado con los mejores pastos, etcétera. Y aprovecho con esto para comentar un aspecto importante de lo que es la combinación de Fiverr con blockchain, porque blockchain es algo que te garantiza por el diseño de la tecnología que tú no vas a poder alterar lo que grabas en el blockchain. Pero ¿qué pasa si lo que me mete en el blockchain es falso? Entonces no estoy consiguiendo la promesa. Tú necesitas tecnología que te ayude a garantizar que desde que el dato se genera hasta que se guarda en el blockchain no interviene ningún humano, ¿vale? Esto es lo que, por ejemplo, resuelve Fiverr. Esos animales de los que estamos hablando en las granjas vienen con collares, con dispositivos IoT que están midiendo a lo largo de toda su vida parámetros de bienestar animal. De modo y los van llevando a Fiverr, porque a través de Fiverr el granjero, el ganadero está siendo capaz de monitorizar parámetros y poder alterar aspectos dirigidos a mejorar la calidad de la vida de ese ganado, entre otras cosas porque le interesa para mejorar su producción, pero esa recepción de datos desde los dispositivos hasta que se acaba volcando en el blockchain es algo que automatiza Fiverr. Lo tienes que automatizar de una manera y en Fiverr lo estamos automatizando con, en el caso de Fiverr, pues se está automatizando con los estándares que estamos diciendo. Bueno, y en definitiva, lo que ocurre es que en muchos procesos de digitalización, lo que yo ando buscando es incorporar una serie de funcionalidades. Funcionalidades como el asegurar que nadie puede alterar lo que ha ocurrido en el pasado, el no poder también modificar, o sea, no modificar ni el tiempo ni los contenidos que se han registrado, e incluso que si yo lo estoy haciendo en un entorno de confianza que, digamos, formado por los participantes en la red de blockchain, que no pueda uno de los actores censurar que otro pueda acceder a esos datos para hacer la verificación que busca. Hay otros aspectos que van a ser importantes en los sistemas de digitalización, como es el garantizar aspectos de identidad, que quien está haciendo una afirmación, que quien está registrando cierto dato es quien dice, y garantizar aspectos de privacidad. ¿Cómo resuelvo estos aspectos? Pues los tres primeros, nuestra respuesta es con blockchain, integrándolo con Fiverr. Los dos últimos es un aspecto ligado al uso de la tecnología de credenciales verificables.
No voy a hablar hoy de credenciales verificables, hoy vamos a hablar de blockchain, pero que sepáis que en sistemas basados en Fireware estamos trabajando en la integración de estos dos, digamos, estándares para conseguir estas funcionalidades que he enumerado. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Pues una de las cosas que proporciona Fireware en ese sentido, en su integración de Fireware con blockchain, es la facilidad de que tú no vas a tener que ser un experto en blockchain, no vas a tener que saber cómo se programa ninguna línea de smart contracts para usar blockchain. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer es integrar ese gemelo digital y hacer que quien construya un sistema simplemente por configuración sea capaz de establecer este y este atributo de este tipo de entidad que tengo en mi gemelo digital, cada vez que se produce cierta modificación en él, o incluso me puede interesar aspectos como cada vez que alguien accede para averiguar este valor, quiero que esa transacción se registre en el blockchain, porque eso va a ser la base para que alguien luego pueda auditar o pueda hacer un proceso forénsico sobre lo que ha ocurrido. En los sistemas basados en Fireware, todo gira alrededor de un componente denominado Context Broker, que es ese componente que soporta el modelo digital, esa representación de gemelo digital. Pues lo que hacemos es, en definitiva, establecer cuáles son esas transacciones en el modelo de gemelo digital que se registran en el blockchain y sobre esa base construir los esquemas de auditoría, de soporte a auditorías, de soporte a la confianza que blockchain me va a facilitar. ¿Dónde lo estamos aplicando en la práctica de una manera muy tangible? Bienestar animal es un ejemplo que estaba comentando. Hay un proyecto que os animo a buscar en Google, Cattle Chain, donde hemos desarrollado estos conceptos. Y otro, bueno, aquí viene una arquitectura un poco de cómo se integra blockchain con lo que sería una arquitectura basada en Fireware. Lo voy a explicar sobre el siguiente, que es sobre ciudades, que es el otro ámbito donde ya se han hecho experiencias pioneras en el uso de blockchain, y estamos hablando de ciudades que lo que hacen es aprovecharse del blockchain, apoyarse en el blockchain para garantizar al ciudadano transparencia y que están actuando de una manera adecuada con la información que manejan. Esta es la arquitectura de cualquier ciudad inteligente basada en Fireware. Existe un componente central que es el Context Broker, donde se gestiona, almacena y gestiona la información del gemelo digital, y a ese sistema lo alimentan, a ese modelo lo alimentan los distintos sistemas verticales que yo voy integrando. Sistemas que pueden ser de calidad del aire, de control de tráfico, de gestión de parking, el propio CRM, portal de participación ciudadana que pueda estar ofreciendo la ciudad, o sensores que tenga desplegado la ciudad. Todo esto va alimentando el gemelo digital y sobre él, apoyándose él, ocurren dos cosas. Uno, los propios sistemas pueden intercambiar información y yo puedo abordar el poder mejorar, por ejemplo, la lógica de mi sistema de control de tráfico, porque pueda aprovechar información de la calidad del aire que está dibujando en esa pizarra que todos comparten el sistema de gestión de calidad del aire. Pero al mismo tiempo, y por último, el sistema de control integrado, de comando y control de la ciudad, se basa en este modelo digital, de gemelo digital, puesto que el mismo integra toda la información de todos los sistemas, yo puedo extraer mejores insights que van a permitir el gobierno más adecuado de la ciudad. Y lo que está ocurriendo, que estamos haciendo con blockchain, es simplemente integrando ese componente Context Brokers con el blockchain. Entrando un poquitín más en el detalle técnico, ¿cómo funciona esto? Pues fundamentalmente existen dos modelos, uno más transparente, otro más explícito. Me voy a centrar en el transparente,
que básicamente lo que supone es delante del context broker, de ese componente context broker, siempre hay un proxy. Ese proxy, de hecho, es el que se utiliza para hacer gestión de identidad y control de acceso, utilizando tecnologías tipo OpenID Connect, etcétera, que son habituales y conocidas en el ámbito de aplicaciones web. Bueno, pues dentro de lo que es la lógica de los próximos, metemos un proxy adicional que lo que hace es apoyarse en un componente que es open source y forma parte del catálogo Fireware, que se llama Canis Major, y en ese componente yo lo que he hecho, lo que ha hecho un administrador del sistema es simplemente configurar que parte de la información asociada a la petición que se va a hacer al context broker, que puede ser una petición de cambio de un atributo de una determinada entidad, de un digital twin, pues qué parte de esa información vuelco en el blockchain. ¿De acuerdo? Interesante en esto, el que desarrolla las aplicaciones no tiene que lidiar con programación de blockchain. Se apoya en ese API web que comentaba anteriormente, que es súper sencillo de utilizar. Y bueno, ¿qué guardo? Esto ya es para los techies un poco. ¿Qué guardo en el blockchain? Pues generalmente no guardo, puedo configurar guardar datos. Pero fijaros una cosa, es importante que a lo mejor no toda la información la guardes en el blockchain, porque no puede no ser lo más eficiente. Entonces, lo que yo puedo hacer es mantener en el context broker gran parte de la información, y lo que guardo en el blockchain, puedo guardar algunos de los valores de mis entidades o, sobre todo, guardar hashes de los valores con los que he efectuado una transacción, ¿vale? Con los que he construido esa transacción en el context broker. Esto es lo que luego me permitirá es hacer verificaciones. Cuando un cliente o a una entidad que está certificando diga, oye, voy a verificar esta determinada información, voy a verificar si esto es tan cierto como dicen, pues existirá una aplicación certificadora que lo que va a hacer es, utilizando el transaction hash, que, por ejemplo, en ese paquete que estábamos hablando del supermercado, viene en un código QR impreso en la etiqueta del producto, pues va a través de ese componente Canis Major recuperar lo que se llama el time stamped receipt y con esa información ser capaz de recuperar la identidad de ese gemelo digital sobre el que corresponde a ese producto, por ejemplo, ese animal del que me quiero comprar el filete, y recoger esa información, esa identidad, ir al context broker, recoger el pasado, recoger la historia, verificar que esa historia que en ese momento estoy accediendo es equivalente a la que yo he guardado en el blockchain, su hash, para así verificar que no me están trampeando el productor de ese alimento en el momento, y con eso ser capaz de recuperar toda la información que a mí me interesa. Bueno, aquí os dejaremos en la presentación una serie de enlaces para poder echar un vistazo a aquellos que queráis hacer manos sobre la tecnología, sobre cómo funciona, y con esta última transparencia concluir con básicamente unas pequeñas ideas, pero que creo que son importantes. La primera es, tenemos que plantearnos usar blockchain para algo, y ese algo puede ser el mejorar la digitalización de procesos aportando funcionalidades de transparencia, de poder auditar los procesos, y eso va a ser clave en la digitalización. Ese es el valor que me puede aportar blockchain, pero no tenemos por qué hacerlo complejo, no tenemos por qué aplicar toda la dificultad o tener que cargar con toda la dificultad que supone
aprender el uso de blockchain y esta tecnología en el bajo nivel. Yo me puedo apoyar en estándares como los que ofrece FireWare, que en el ámbito de sistemas inteligentes se está convirtiendo en un estándar de facto a nivel mundial, particularmente en el caso de ciudades inteligentes y sector público, y resolver e incorporar blockchain de una manera mucho más rápida en la estrategia. Sin olvidar que FireWare tiene un beneficio importante, que es el que es estándar, el que es de código abierto, y va a serlo así por siempre, porque para eso está la Fundación FireWare, para garantizarlo. Muchas gracias.